Bien, último bloque de sesión abierta y está con nosotros el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, el contador Ricardo Aredes. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, le va? Tantos temas para hablar, ¿no? muchos temas, son áreas muy amplias. Ayer nomás estuvo la gobernadora reunida con la Liga de Gobernadores del Partido Justicialista para justamente analizar la postura, ¿no?, que se va a tomar o que ya se tomó en realidad con esto del fondo del conurbano. Sí, efectivamente, yo creo que el tema de lo que han resuelto los gobernadores es algo muy acertado, muy razonable, es decir, es un tema que habla de la coparticipación de impuestos, habla de la distribución de fondos a las provincias y que indudablemente quienes deben resolver son las provincias en forma conjunta con la nación. Entonces, creo que mal haría una decisión judicial de tratar de resolver temas que deben consensuarse entre las provincias y la nación. Sí. Indudablemente la provincia de Buenos Aires, con sus aspiraciones y sus necesidades de lograr una coparticipación mayor, y las provincias de que no nos veamos afectados por efecto de ese requerimiento de la provincia de Buenos Aires. O sea que yo creo que como manifestaron los señores gobernadores, lo más acertado es tratar de que en el ámbito del Congreso se resuelva consensuadamente entre las provincias y la nación cómo se debe distribuir y cómo se debe tratar ese fondo de conurbano. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir en este contexto? Yo creo que en definitiva van a tratarlo después de las elecciones. Yo creo que esto también es un tema un poco que se le está dando mucha divulgación por el tema de las elecciones, Sí. pero yo creo que en un momento se van a tratar de reunir, se van a reunir los gobernadores, se van a reunir con Buenos Aires, se van a reunir con la nación, y creo que se va a consensuar algún acuerdo razonable para todos. Tengo confianza que se va a hacer. Y estimamos que en ningún momento, como lo dijo la gobernadora y todos los gobernadores, ninguna provincia va a resignar coparticipación ni recaudación. Uno de los temas es la distribución, digamos, de los recursos coparticipables. El otro tema tiene que ver con el reparto, pero que no está tan reglamentado por la ley, sino lo que son los aportes, digamos, arbitrarios que puede hacer el gobierno nacional, y que sin duda en esto un poco más de año y medio que lleva el actual gobierno nacional, sin duda se han visto favorecidos los distritos que está gobernando, porque suele ser la dinámica esta, ¿no? Cuando se está en la oposición se critica al gobierno por estas transferencias discrecionales, pero una vez que se llega al poder se hace más o menos lo mismo. Por un lado, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el aumento significativo que tuvo a través de un decreto de coparticipación, pero además no solo los aportes no reintegrables, sino también los criterios para inversión digamos, de fondos nacionales en obras públicas en esos distritos, que ha sido muy importante, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, que todos sabemos está gobernada por el partido oficialista, ¿no? De allí es que, volviendo al tema de que es necesario que la nación y las provincias no hablen solo de la coparticipación, Claro. o sea, se debe tratar en forma conjunta, se debe tratar la coparticipación, la reforma tributaria, las distribuciones de estos aportes, de estos ATN que consigamos, que se haga en una forma más equitativa. O sea, todo es un conjunto de normas en las cuales se debe consensuar entre nación y provincia, si no vamos a seguir siempre con esas inequidades que se producen según quién es el gobierno de turno. Creemos que se debe tratar en forma seria la coparticipación, de allí la reforma tributaria de la que habla el gobierno nacional, que por supuesto todavía no tenemos proyecto, tenemos alguna idea de lo que se está pretendiendo hacer, pero no tenemos digamos un proyecto oficial todavía, y de la distribución de ATN, como así también de las obras en todas las provincias. Creemos que todo eso hace a una reunión que se haga a consensuar todos estos temas que hacen para una mejor distribución de los fondos que recauda la nación y las provincias. Es decir, por ahora indudablemente las provincias, digamos, más necesitadas todavía están sufriendo los efectos de este tipo digamos, de
distribución arbitraria de los fondos de ATN y de obras públicas. El año pasado nos visitaba usted y bueno, hacía como una suerte de pronóstico, ¿no? En todo este contexto nacional de medidas de ajustes que por supuesto afecta a las provincias. ¿Cuál es la situación actual de la provincia? El año pasado se temía mucho por la cesación de pagos, por ejemplo, que afortunadamente no se llegó a esto, el tema de si se podía o no ayudar a los intendentes para pagar los sueldos, los aguinaldos. ¿Cómo está realmente hoy la situación de la provincia? Bueno, yo en esto siempre estoy resaltando que el gobierno de la provincia, el equipo de trabajo, ministros, funcionarios, bajo la conducción, por supuesto, de la gobernadora, digamos, ha pasado un año y medio, digamos, de prueba en el sentido de manejar una situación de crisis, porque el año 2016, y esto que va en los primeros meses del año 2017, sí, fue un proceso de recesión, digamos, muy, muy aguda para la nación y en especial para nuestra provincia. Entonces, el gobierno supo manejar con una administración controlada, con una administración prudente, ha sabido pasar, digamos, esta crisis, esta recesión que atravesó la provincia. Hay que tener presente, indudablemente que también esto viene con efectos de años anteriores, en cual la renta minera casi ha desaparecido para las arcas de la provincia. La recesión ha afectado a comercios, ha afectado al empleado, ha afectado a fábrica, ha afectado hasta la misma coparticipación que recibe la provincia. Sí. No obstante, la provincia ha sido manejándose con austeridad y el gobierno ha seguido inaugurando obras, ha seguido construyendo vivienda, ha seguido construyendo escuelas, ha seguido equipando los hospitales, ha seguido dando acciones de inclusión social, como es el boleto estudiantil, como es la residencia universitaria, como es el Centro de Integración Ciudadana Juan Domingo Perón, que digamos todos son áreas en las cuales ha seguido trabajando el gobierno no obstante la recesión. O sea que con una administración controlada y prudente se ha seguido trabajando. Creemos esto es que todo el equipo de gobierno, reitero, bajo la conducción de la gobernadora, ha sabido manejar con suficiente seriedad, con suficiente solvencia. Y eso no es algo que deba depreciarse, es decir, yo creo que hay que tenerlo en cuenta justamente, que es una de las cosas que nosotros tratamos de resaltar dentro de lo que va a venir la campaña política, de que en la provincia sigue reinando la paz, sigue reinando la tranquilidad, con sus problemas todavía económicos que poco a poco vamos tratando de resolver, pero vamos en un proceso ordenado económica, política y socialmente. Tomando como marco de referencia, digamos, el primer semestre del año, ¿cuánto es lo que ha perdido Catamarca comparando el ingreso por coparticipación real y el pronosticado en el presupuesto? Bueno, a final de este mes de agosto, digamos, ya se ha equiparado entre lo presupuesto y la recaudación real entre lo presupuestado. En los primeros meses estuvo muy complicado porque hasta marzo o abril se había recaudado, se había recibido de coparticipación un importe muy inferior a lo que se estimaba en el presupuesto. Bueno, ahora aparentemente, consecuencia justamente de las importantes inversiones que se han realizado en Capital Federal, en Buenos Aires, en obras públicas, quizás consecuencia de ello y alguna otra actividad que se ha reactivado, que son las actividades financieras o agroexportadoras, se ha recibido quizás el efecto en la coparticipación que recibimos y nos ha recuperado un poco como para lograr, digamos, una equiparación entre lo presupuestado y la recaudación real. De todas maneras, esos famosos brotes verdes del que habla el gobierno nacional son bastante desparejos, ¿no? Y no afectan, digamos, no llegan, en todo caso, a aquellos sectores a los
a los cuales les interesa los catamarines que llegue, por ejemplo, el sector industrial. Estamos en el tema del sector industrial textil en Catamarca, que está atravesando una crisis muy grave, que lejos de mejorar se está agravando, ¿no? Sí, indudablemente que sus famosos brotes verdes son muy, digamos, muy específicos para determinados sectores, como yo había manifestado, sector agroexportador, obras públicas y el sector financiero. Y lamentablemente la provincia no tiene ninguno de esas actividades. O sea, le llega indirectamente por vía coparticipación. por vía de la coparticipación, pero nuestra provincia, digamos, obra pública no ha incrementado lo suficiente, se ha mantenido dentro de los márgenes razonables. La industria, por efecto de la importación, por el efecto de la devaluación y por efecto de la recesión, que la recesión es un tema grave tanto como la inflación. Ha generado cierre de fábricas, ha generado cierre de comercio, ha generado desempleo. Y nuestra provincia, digamos, ha sufrido los efectos de esa recesión que se ha producido en este año y medio que ha ocurrido. Estimamos, tenemos confianza que en los próximos años podamos recuperar algo, pero por ahora, digamos, estamos sufriendo todavía los efectos de la recesión y los brotes verdes no se ven en nuestra provincia, por cuanto son para determinados sectores y normalmente áreas de la pampa húmeda o áreas de grandes grupos empresarios. Se está trabajando en el presupuesto 2018, se tiene previsto reducir gastos, hablando justamente de este contexto, y si es así, ¿en qué áreas o cuáles son los organismos que por allí más gastan? Bueno, el presupuesto se está manejando de acuerdo a las pautas que oportunamente se han impartido de la provincia y de la Nación. Es decir, la Nación tiene previsto para el próximo año una inflación de aproximadamente el 15%, un incremento del Producto Bruto del 3%, y bajo esas pautas se está trabajando el presupuesto. Lo que preocupa a las provincias, a nosotros, es una modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ello va a generar determinados topes a los incrementos de gastos e incrementos de personal. Sí. Es decir, básicamente la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, proyecto que estimamos que en los próximos días o quizás en el próximo mes lo presente la Nación en las cámaras pertinentes, prevé, entre otras cosas, que el gasto de las provincias como el de la Nación no puede incrementarse más allá de lo que se incrementa el índice de precios, claro, la tasa de precios. Entonces, si estimamos que la tasa de inflación, como prevé la Nación, es aproximadamente el 15%, los gastos no pueden incrementar más allá de ese importe, más allá de esa tasa. Sí. Así también, en el tema de personal, prevé esta modificación que las provincias como la Nación no podrán incrementar la cantidad de personal más allá del porcentaje que se incrementa la población de cada jurisdicción. Entonces, todos son limitaciones o topes que se van produciendo en la generación, en el manejo, digamos, de las finanzas públicas. Indudablemente que nosotros estamos tratando, evaluando y conversando con Nación porque hay pautas que todavía no se tuvieron en cuenta en ese análisis, sí, por cuanto de recibir mayores incrementos por efecto de recaudaciones provinciales o por efecto de renta minera, esos mayores incrementos no podrían incrementar el gasto, porque el gasto va a tener un límite. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con esos incrementos? Que nuestra provincia está necesitada de reactivar la economía, está necesitada de que cualquier incremento de fondo que venga sea, digamos, distribuido a la comunidad, a la actividad económica. Entonces, digamos, es un tema que estamos conversando y estamos viendo cómo podemos consensuar para que podamos utilizar en beneficio de la actividad de la provincia. Está bien. Muy bien, le agradecemos, ministro, la visita a sesión abierta. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.